Bueno, pues este es un curso que nos fue impartido por un sacerdote y doctor en teología. Él se llama Pedro Benítez. Y como sin duda alguna es sustancioso alimento espiritual, ya van a juzgar ustedes, pues me pareció muy importante compartirlo. Y bueno, la intención de este recorrido de la espiritualidad cristiana es, entre otras cosas, ir descubriendo cómo es que a lo largo de los siglos el mismo Espíritu de Jesús ha ido guiando y vivificando a su iglesia. Es el mismo Espíritu de Dios el que ha ido caminando y acompañándonos en todos los siglos y circunstancias, tanto en los aciertos como en los yerros. Podemos ir comprobando que la Biblia por sí sola no puede guiar por el camino espiritual, sino que por promesa de Cristo será siempre el Espíritu Santo el que dé el don de entendimiento de la misma. Él es el que ha ido comunicando a través de los siglos su mensaje, principalmente por medio de la tradición viva de la Iglesia, de la vida y experiencia de varios testigos. Podemos confrontar en Juan 5. Ya Jesús les decía a sus discípulos que él no podía dar testimonio de sí mismo. Entonces, podremos ir comprendiendo esto al ir empapándonos de los textos que no siendo canónicos han iluminado mucho incluso a los mismos apóstoles. Están, por ejemplo, el pastor de Hermas, o bueno, la misma Didache, que es la doctrina de los apóstoles. En todos estos escritos que tenemos desde los primeros cristianos, se puede descubrir como el hilo rojo que ha sostenido la espiritualidad de la Iglesia a través de los siglos. Podemos comprender con estos textos que la vida de los cristianos se distinguía por hacer vida el Evangelio. A diferencia de ahora que la mayoría de los cristianos pues solo lo somos de palabra, probablemente solo se sienta mucho amor a Dios o gozo en el corazón, que no está nada mal, pero con los hechos pues no estamos dando testimonio de vida, porque con qué facilidad el hombre de hoy comete fornicación o adulterio y no le parece que esté mal. Siempre se tienen justificaciones para hacer lo que les causa gozo en la psique y en el cuerpo. Con qué facilidad asesinan por defender bienes materiales o sensibles. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Es necesario ordenar la inteligencia, catequizarse, como lo hacían los primeros cristianos, para poder legar a los hijos por generaciones esta herencia de Dios en las familias. Sin duda alguna es importante redescubrir que hay una ley que Dios nos ha dado para vivir felices y en amistad con Él y con el prójimo. Y en estos escritos podremos meditar que nuestra iglesia no es fundamentalista como la de los fariseos o sectas que siguen la ley al pie de la letra sin poner en la balanza el amor o la vida. Podremos sentirnos motivados al ver cómo los primeros cristianos tatuaban en su inteligencia la verdad de Jesucristo, leían la verdad del Salvador. Y entonces podremos preguntarnos, ¿qué es lo que yo leo? ¿Qué tipo de lectura suelo imprimir en mi inteligencia? ¿Acaso las verdades del mundo me parecen más lógicas que la verdad de Jesucristo? Bueno, pues estos escritos nos van a ayudar a comprender que el lenguaje de Cristo es uno y el lenguaje del mundo es otro. ¿No? Como diría Michael Quost en su libro Triunfo, el mundo habla de no te dejes, alentando venganzas, y Cristo habla del perdón. El mundo habla de ser el primero y Jesús de ser el último. El mundo nos habla de vivir de acuerdo con nuestros gustos sin importar nuestra identidad y Jesús nos habla de obedecer. Otra cosa que puede redescubrirse con estos textos es el verdadero fin de los ayunos. Y todo tipo de ascesis, ¿no? Esta finalidad sería la caridad y el amor con el prójimo, porque no se trata de ayunar para recibir admiración y aplausos.
No se trata tampoco de ser virtuoso para llegar a ser egoístamente perfecto, sino de ser caritativos con los demás, de perdonar. Entonces, estos pocos textos que están aquí citados, que vamos a ver, de muchos que existen de los grandes místicos, pues son verdaderamente una guía espiritual. Obvio que no sustituyen un director espiritual, pero vaya que sí ayudan a avanzar en el itinerario de vida espiritual. Guían porque ayudan a discernir en varias circunstancias de la vida, gracias a la experiencia de los que ya vivieron el Evangelio, de los que ya se equivocaron por nosotros. Entonces estos escritos también iluminan la interpretación de la Biblia, porque algunos maestros en su caminar y con la experiencia de la iglesia a través de los siglos, pues han aprendido, por ejemplo, a reconocer a esos falsos profetas, como aquellos que enseñan doctrinas que luego prohíben a sus discípulos enseñarlas abiertamente a todos, entonces, que esconden, o como aquellos que exigen dinero a sus discípulos. Jesús dice que tengamos cuidado de los falsos profetas, pero no nos dice explícitamente cómo reconocerlos, solo pequeños indicios como cuando dice, por sus frutos los conocerán. Bueno, pues ¿cuáles son esos frutos? O por contraste, también reconocerlos por los frutos malos. Jesús sabía que en aquel tiempo era demasiado conocimiento para sus discípulos, pero les dijo que el Espíritu les iría enseñando y orientando en el camino. Entonces, verdaderamente que estas cartas son iluminadoras. Hay una larga lista de todo lo que podemos meditar a través de las experiencias de los santos. ¿Cómo es que en sus crisis descubrían que para mantener a raya al enemigo, pues no solo el ayuno y oración, sino también, por ejemplo, el trabajo? El trabajo santifica y, por supuesto, también la humildad. Algunas reglas escritas, como la de los benedictinos, pues parecen ya obsoletas por la distancia del tiempo y las diferentes circunstancias, pero sin duda alguna nos ayudan a ver cómo el Espíritu Santo ha estado para todos los cambios y diferentes tiempos en el hombre. Según los hijos de Dios, pues vamos necesitando. Entonces, este compendio, si realmente se medita con atención y con el corazón abierto, pues vamos a poder descubrir en los textos que han dejado los maestros espirituales que, entre otras enseñanzas, la obediencia es para ellos como un sinónimo de humildad. El mejor regalo que le podemos ofrecer al Padre sería este, porque si por la desobediencia o falta de humildad hemos sido desterrados del jardín del Edén, pues Jesús nos ha enseñado que por la misma humildad y obediencia hemos sido salvados. Pero que este camino hecho por Cristo no significa camino recorrido. Por lo tanto, también tenemos que ser obedientes como Jesús lo fue principalmente con el Padre del cielo. Estos son algunos ejemplos de lo que podemos meditar para iluminar nuestra fe, para ejercitarla y hacerla crecer. Pero en este pequeñito compendio que vamos a ver, hay mucho más para recoger. Solo al leer textos de este tipo de autores, podemos contestarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que la Iglesia ve de estos autores? Que algunos de ellos son santos. En el testimonio que dan de Cristo con sus vidas, también se puede percibir la guía del Espíritu Santo prometido que a través de los siglos no ha faltado nunca en su Iglesia.